Cuando se habla de alto riesgo alto retorno, se refiere a una teoría que indica que una inversión con mayor riesgo puede tener un retorno mayor. El alto riesgo se refiere a inversiones que tienen una alta probabilidad de no salir como esperábamos. Esto puede deberse a factores como la volatilidad del mercado, la cual es la frecuencia y magnitud con la que los precios de los activos suben y bajan de manera impredecible. Esta volatilidad puede ser causada por los cambios en la economía, noticias sobre la empresa o el sector, eventos políticos o la naturaleza especulativa de la inversión. Ejemplos de inversiones de alto riesgo incluyen las acciones de empresas emergentes, las criptomonedas y las startups. Por otro lado, el alto retorno se refiere a la posibilidad de obtener ganancias significativas. Las inversiones de alto retorno pueden generar beneficios mucho mayores que las inversiones más seguras. Ejemplos de inversiones de alto retorno incluyen las acciones de alto crecimiento, los bienes raíces en áreas emergentes y los fondos de capital de riesgo. La relación entre riesgo y retorno es directa. A mayor riesgo, mayor potencial de retorno. Esto se debe a que los inversores esperan ser compensados por asumir riesgos adicionales. Pero es importante tener en cuenta que un alto retorno no está garantizado, y siempre viene acompañado de la posibilidad de pérdidas significativas. Debido a esta naturaleza, las inversiones de alto riesgo pueden ofrecer grandes oportunidades de ganancias rápidas y significativas, pero también conllevan el peligro de pérdidas considerables en un corto periodo de tiempo. Las inversiones de alto riesgo son aquellas en las que existe una alta probabilidad de pérdida, pero también un potencial significativo de ganancias. Esto significa que si decides invertir en estos activos, podrías obtener rendimientos muy por encima de lo normal, pero también podrías perder una buena parte o incluso todo el dinero que hayas invertido. El ratio riesgo-beneficio es la relación entre el riesgo que se asume al realizar una operación y el beneficio potencial que se puede obtener. Este ratio es útil para gestionar la rentabilidad, pero no indica la probabilidad de que algo ocurra. También es una herramienta que los inversionistas usan para medir cuánta ganancia potencial pueden obtener en comparación con el riesgo que están asumiendo. En otras palabras, te ayuda a entender si vale la pena correr el riesgo. Para calcular el ratio riesgo-beneficio se calcula dividiendo la cantidad de riesgo, lo que podrías perder, entre la cantidad de beneficio, lo que podrías ganar. Ahora, imagina que estás considerando una inversión en cualquier activo como una acción o una criptomoneda, donde podrías perder $100, el riesgo, pero podrías ganar $300, el beneficio. El ratio riesgo-beneficio sería el siguiente. Ratio riesgo-beneficio igual a 100 sobre 300 igual a 0,33. Esto significa que por cada dólar que arriesgas, podrías ganar $3. El ratio puede ser menor a 1, igual a 1 y mayor a 1. El ratio menor a 1 indica que el beneficio potencial es mayor que el riesgo. Esto es generalmente favorable ya que sugiere que la inversión tiene un buen potencial de retorno en relación con el riesgo asumido. El ratio igual a 1 indica que el riesgo y el beneficio son iguales. Esto puede ser aceptable dependiendo del contexto y de la tolerancia al riesgo del inversor. El ratio mayor a 1 indica que el riesgo es mayor que el beneficio potencial. Esto no es favorable ya que sugiere que podrías perder más de lo que podrías ganar. Por ejemplo, supongamos que estás considerando dos inversiones. La inversión A, la compra de una acción, tiene un riesgo de $1,000 y un beneficio potencial de $5,000. Su ratio igual a 0.2. La inversión B, la compra de una criptomoneda, tiene un riesgo de $2,000 y un beneficio potencial de $3,000. Su ratio igual a 0.67. En este caso, la inversión A tiene un ratio riesgo-beneficio más favorable, ya que el beneficio potencial es mucho mayor en relación con el riesgo. Recuerda que este ratio no garantiza el éxito, sino que es una guía para evaluar si una inversión tiene sentido considerando sus beneficios y las pérdidas. Invertir en activos de alto riesgo es adecuado para aquellos que tienen una alta tolerancia al riesgo, es decir, personas que están dispuestas a soportar grandes fluctuaciones en el valor de sus inversiones sin entrar en pánico, lo que significa que está cómodo con la posibilidad de perder una parte considerable de su inversión, a cambio de la oportunidad de obtener ganancias elevadas. Un inversionista de alto riesgo es aquel que está dispuesto a asumir grandes riesgos en sus inversiones con la esperanza de obtener rendimientos significativos. Generalmente son personas jóvenes, tienen horizontes de inversión a largo plazo, y no dependen de ese dinero en el corto plazo. También suelen tener conocimientos más avanzados sobre los mercados y las estrategias de inversión. El horizonte de inversión les permite soportar las fluctuaciones del mercado y esperar a que sus inversiones se recuperen de posibles caídas.
La paciencia y la capacidad de mantener la calma durante periodos de volatilidad son características de este perfil. Prefieren activos volátiles como acciones de empresas emergentes, criptomonedas, divisas, fondos de inversión de alto riesgo y otros instrumentos financieros que pueden ofrecer altos rendimientos. Los objetivos financieros de este perfil están centrados en maximizar sus ganancias. Este enfoque puede no ser adecuado para todos, pero para aquellos con la capacidad y la disposición de asumir riesgos, puede ser una estrategia efectiva para alcanzar sus metas financieras. Los activos financieros de alto riesgo pueden ofrecer rendimientos significativamente mayores en comparación con las inversiones más conservadoras. Así que los siguientes activos debes de considerarlos utilizando estrategias de diversificación y de preparación mental y emocional. Recuerda que no existe una inversión 100% segura. Acciones bursátiles. Estas representan una parte de propiedad en una empresa. Al comprar acciones te conviertes en accionista y puedes beneficiarte de las ganancias de la empresa a través de dividendos y apreciación del precio de las acciones. Sin embargo, el valor de las acciones puede fluctuar debido a factores como el desempeño financiero de la empresa, cambios en la economía global, decisiones políticas y eventos inesperados. Esta volatilidad hace que el precio de una acción suba rápidamente, pero también hace que caiga si no cumple con las expectativas del mercado. El mercado de divisas conocido como Forex, Foreign Exchange, es uno de los mercados financieros más grandes y líquidos del mundo. Aquí se compran y venden monedas extranjeras. Las transacciones se realizan en pares de divisas, como el euro-dólar estadounidense, donde se compra una moneda y se vende otra simultáneamente. Las tasas de cambio entre diferentes monedas pueden ser extremadamente volátiles debido a factores económicos, donde el Producto Interno Bruto y los niveles de empleo influyen en el valor de una moneda. Es decir, si un país tiene una economía fuerte, la atracción de inversores internacionales que quieren poner su dinero en ese país porque creen que es seguro y rentable, y tasas de interés altas, donde los inversionistas extranjeros cambiarían su dinero a esa moneda para aprovechar esos rendimientos, su moneda tiende a apreciarse. El aumento de la demanda de esa moneda ocasionando que su valor suba frente a otras monedas, es decir, que la moneda del país sea más valiosa. Los factores políticos como las elecciones, cambios en el gobierno y políticas fiscales pueden afectar la confianza en una moneda. Y los eventos globales inesperados como desastres naturales, conflictos geopolíticos o pandemias pueden causar volatilidades. Esta volatilidad ofrece oportunidades para obtener ganancias rápidas, pero también conlleva un alto riesgo de pérdidas. Los bonos basura, también conocidos como bonos de alto rendimiento, son títulos de deuda emitidos por empresas o entidades con baja calificación crediticia. Estos bonos ofrecen altos rendimientos para compensar el mayor riesgo de impago asociado con ellos. Se caracterizan por tener una calificación crediticia baja, generalmente por debajo de BB+ en la escala de Standard & Poor's o Ba1 en la de Moody's. Estas calificaciones indican que las agencias de rating consideran que existe un alto riesgo de que el emisor no pueda cumplir con sus obligaciones de pago. El principal atractivo de los bonos basura es el alto rendimiento que ofrecen. Para atraer a los inversionistas, estos bonos deben pagar tasas de interés más altas que los bonos de grado de inversión. Sin embargo, este alto rendimiento viene acompañado de un mayor riesgo de impago. Si la empresa emisora enfrenta dificultades financieras y no puede cumplir con sus pagos, se puede perder la totalidad de la inversión. Los emisores de bonos basura suelen ser empresas con problemas financieros o aquellas que operan en sectores muy competitivos y volátiles. También pueden ser empresas nuevas que aún no han establecido un historial crediticio sólido. Invertir en bonos basura requiere un análisis cuidadoso y una comprensión clara del perfil de riesgo. Se debe evaluar la capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones de pago y considerar la diversificación para mitigar el riesgo. Las startups son empresas emergentes de reciente creación que buscan un rápido crecimiento en el mercado. A partir de una base tecnológica e ideas de negocios innovadoras para crear modelos de negocio escalables y disruptivos. Estas empresas suelen operar en condiciones de incertidumbre extrema, lo que significa que están constantemente experimentando y adaptándose para encontrar un modelo de negocio viable y escalable. A diferencia de las empresas tradicionales que pueden crecer de manera lenta y orgánica, las startups apuntan a un crecimiento acelerado. Esto se logra a través de la escalabilidad de su modelo de negocio, lo que les permite expandirse rápidamente a nuevos mercados y aumentar su base de clientes en poco tiempo. Las startups a menudo dependen de financiación externa para crecer. Esto puede incluir inversiones de capital riesgo, business angels y crowdfunding.
Los inversores están dispuestos a asumir riesgos a cambio de la posibilidad de obtener altos rendimientos si la startup tiene éxito. Un ejemplo de estas empresas es Uber, que ha revolucionado el transporte urbano. Esta empresa comenzó como una pequeña startup con ideas innovadoras y ha crecido hasta convertirse en una gigante global. A pesar de su potencial de crecimiento, las startups se enfrentan numerosos desafíos. La alta tasa de fracaso es uno de los mayores riesgos, ya que muchas no logran encontrar un modelo de negocio viable. Además, la competencia y la necesidad constante de innovación pueden ser agotadoras para los fundadores y empleados. Los mercados emergentes son economías en desarrollo que están en una fase de transición entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados. Estos mercados se caracterizan por un rápido crecimiento económico y un potencial significativo para el desarrollo futuro. Es decir, son países que están experimentando un crecimiento económico acelerado y están en proceso de industrialización y modernización. Estos países están moviéndose lejos de economías tradicionales basadas en la agricultura y las exportaciones de materias primas, hacia economías más diversificadas y orientadas a la producción y los servicios. Una de las características más destacadas de los mercados emergentes es su rápido crecimiento económico. Países como China, India y Brasil han mostrado tasas de crecimiento superiores al promedio mundial, lo que atrae a inversionistas en busca de altos rendimientos. Este crecimiento se debe a factores como la industrialización, la urbanización y la adopción de políticas del libre mercado. A pesar de su potencial, los mercados emergentes también son conocidos por su alta volatilidad. Factores como la inestabilidad política, los cambios en las políticas económicas y los desastres naturales pueden causar fluctuaciones significativas en estos mercados. Además, las divisas en los mercados emergentes tienden a ser más volátiles, lo que puede afectar el valor de las inversiones. Los fondos cotizados en bolsa, ETF, Exchange Traded Funds, son fondos de inversión que se negocian en los mercados de valores de la misma manera que las acciones. Es decir, un ETF es un tipo de fondo de inversión que agrupa una cesta de activos, como acciones, bonos o materias primas, y su objetivo es replicar el rendimiento de un índice específico como el S&P 500. A diferencia de los fondos de inversión tradicionales, los ETF se compran y venden en las bolsas de valores durante el horario de mercado, lo que permite a los inversionistas operar con ellos de manera similar a como lo harían con las acciones. Existen varios tipos de ETF, cada uno con un enfoque diferente. Los ETF de renta variable replican índices de acciones, como el S&P 500. Los ETF de renta fija siguen índices de bonos. Los ETF de materias primas invierten en commodities como el oro o el petróleo. Los ETF sectoriales se centran en sectores específicos de la economía, como tecnología o salud. Y los ETF internacionales que replican índices de mercados extranjeros. Los ETF también conllevan ciertos riesgos, uno de ellos es el riesgo de mercado. Al igual que las acciones, los ETF pueden perder valor si el mercado subyacente cae. El riesgo de liquidez, especialmente en ETF que invierten en activos menos líquidos. Y el riesgo de seguimiento, ya que pueden no replicar perfectamente el índice que siguen, lo que puede resultar en diferencias de rendimiento. Algunos de los ETF más populares están el SPY, que replica el índice S&P 500, el EEM, que sigue el índice de mercados emergentes MSCI, y el VTI, que cubre el mercado financiero de Estados Unidos. Estos ETFs son ampliamente utilizados por inversionistas para obtener exposición a diferentes segmentos del mercado de manera eficiente y rentable. Las criptomonedas son activos digitales que utilizan criptografía para asegurar las transacciones financieras, controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos. En otras palabras, una criptomoneda es un medio digital de intercambio que funciona de manera descentralizada, es decir, que no está controlada por ninguna entidad central como un banco o un gobierno. La primera y más conocida criptomoneda es el Bitcoin, creada en 2009 por una persona o grupo de personas, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Las criptomonedas utilizan una tecnología llamada blockchain o cadena de bloques, que es un registro público y descentralizado de todas las transacciones realizadas con la criptomoneda. Las criptomonedas ofrecen varias ventajas, una de las principales es la descentralización, ya que no están controladas por ninguna entidad central, lo que reduce el riesgo de manipulación y censura. Además, utilizan criptografía avanzada para asegurar las transacciones y proteger la identidad de los usuarios, y permiten transacciones rápidas a nivel global, sin la necesidad de intermediarios. A pesar de sus ventajas, las criptomonedas también conllevan ciertos riesgos.
Uno de los principales es la volatilidad, ya que los precios de las criptomonedas pueden fluctuar drásticamente en cortos periodos de tiempo. La falta de regulación en muchos países puede llevar a incertidumbres legales, y aunque la tecnología blockchain es segura, los intercambios y billeteras digitales pueden ser vulnerables a hackeos. Además, la adopción de las criptomonedas como medio de pago aún es limitada en comparación con las monedas tradicionales. Al invertir en estos activos debes de considerar su principal desventaja, la posibilidad de sufrir pérdidas significativas. Dado que estos activos son más volátiles, puede generar ansiedad y estrés y requerir una vigilancia constante del mercado, especialmente si las inversiones no están funcionando como se esperaba. El valor de la inversión puede disminuir rápidamente, lo que puede resultar en la pérdida de una parte considerable del capital invertido. Es importante tener una mentalidad fuerte y ser capaz de manejar las emociones para evitar tomar decisiones impulsivas que puedan resultar en pérdidas adicionales. Para mitigar estos riesgos te recomiendo los siguientes consejos, que aunque no te garanticen el 100% de éxito, sí te ayudará a tomar mejores decisiones. Antes de invertir, planifica cuándo y cómo venderás tus activos. Establece metas claras, como vender cuando una inversión alcance un cierto valor o después de un periodo específico. Tener una estrategia de salida te ayuda a evitar decisiones impulsivas basadas en emociones y te mantiene enfocado en tus objetivos financieros a largo plazo. Solo invierte lo que estés dispuesto a perder. Esto significa que no debes usar fondos destinados a la renta, la comida o los ahorros de emergencia. Calcula cuánto dinero puedes permitirte perder sin que afecte tu vida diaria. Aquí supongamos que tienes un ingreso mensual de $500 y decides que destinarás un 10% para tu cuenta de inversiones. Tomando en cuenta que ya destinaste dinero para tus necesidades como la comida o la renta, eso sería $50. Ahora de tus $50 debes de solo invertir hasta un máximo del 10%. Es decir, solo $5. En otras palabras, de tus $50 colocados en tu cuenta de inversión, solo debes de permitirte perder $5. La diversificación es una estrategia para reducir el riesgo en tus inversiones. En lugar de poner todo tu dinero en un solo tipo de activo, distribúyelo entre diferentes tipos como acciones, bonos, bienes raíces y fondos mutuos. Por ejemplo, si tienes $10,000 para invertir, podrías asignar $4,000 a acciones, $3,000 a bonos, $2,000 a bienes raíces y $1,000 a fondos mutuos, siendo esta una estrategia para inversiones moderadas. Para inversiones agresivas el total para bonos disminuiría, asignando más a renta variable. La distribución te protege de pérdidas significativas si una de tus inversiones no va bien, ya que las otras pueden compensar esas pérdidas. Debes mantener la calma, los mercados financieros son muy volátiles, y es fácil dejarse llevar por el pánico durante las caídas o por la euforia durante las subidas. La información es poder en el mundo de las inversiones. Mantente al tanto de las noticias y tendencias del mercado, lee artículos financieros, sigue a expertos en inversiones y participa en seminarios o cursos sobre inversiones. Cuanto más informado estés, mejores decisiones podrás tomar. Pero recuerda que no siempre debes de escuchar o leer de los famosos gurús, nadie tiene una bola de cristal que prediga el futuro, tú debes de tomar tus propias decisiones. Y siempre tomar la información de los demás como un dato que puedes considerar en tu estrategia de inversión. La educación continua en el ámbito financiero es esencial para el éxito a largo plazo. Y recuerda que la acción vence a la inacción,